un nuevo tema relacionado con la minería, la pequeña minería y la minería artesanal. Esta disertación tiene por objeto identificar las consecuencias sobre el patrimonio y la libertad de aquellas personas naturales o jurídicas que se dediquen a la actividad minera pequeña o minería informal. La justificación de desarrollar este tema denominado la interdicción en las actividades de minería tiene explicación directamente en las consecuencias que puedan recaer, consecuencias jurídicas por supuesto, puedan recaer tanto sobre la persona o las personas que realizan actividad minera, así como sobre los bienes, sobre su patrimonio, incluso sobre sus ingresos o ganancias. Establecer las consecuencias negativas a la libertad y al patrimonio de las personas dedicadas a la actividad de minería es el tema que ahora abordaremos y que está íntimamente relacionada con la interdicción. Antes de empezar a desarrollar el tema, debemos recordar cuál es el marco, el contexto en el que las actividades de interdicción se ejecutan y se aplican en el Perú. Y las actividades de interdicción se ejecutan y se realizan sobre el patrimonio o las cosas empleadas para o producidas con la actividad minera y consecuencias y con sus consecuencias restrictivas que éstas tienen. Entonces, para hablar de las acciones de interdicción, en principio tenemos que recordar el contexto en el cual se aplican, contra quién se aplican y cuáles son las consecuencias y procedimientos para la aplicación de la interdicción en la actividad minera. Y en principio tienen que saber que la actividad de interdicción se ejecuta en aquellos espacios geográficos, en aquellos lugares, en aquella parte del territorio peruano donde han encontrado yacimientos mineros, evidencia de mineral básicamente aurífero de oro, en las que estas personas, a través de ciertas herramientas, como por ejemplo dragas, motobombas, aparatos de succión, motores, vehículos, emplean estos objetos, estas herramientas, estos medios para ejecutar o realizar las actividades de minería. Entonces, el contexto o el marco donde se aplican las actividades de interdicción es en el campo de las operaciones mineras. Llámese operación minera aquellos espacios, aquellos lugares, aquella parte del territorio peruano donde personas naturales o jurídicas se dedican a las actividades de exploración, explotación y, como no, beneficio de mineral, la extracción de mineral, específicamente el oro. En la libertad tenemos zonas geográficas bastante identificadas que se dedican a esta actividad o pueden ser consideradas como operación minera. Llámese Sayapuyo, aquí en Otusco también, Huamachuco, Santiago de Chuco, Ancash. Son partes del territorio peruano, lugares, extensiones geográficas
en las cuales las personas naturales o jurídicas han establecido operaciones mineras, llámese actividades de exploración, explotación y, como no, beneficio del material aurífero, el material encontrado en estas zonas. Segundo punto a tomar en cuenta es que estas operaciones mineras pueden ser objeto de estas actividades de interdicción o acciones de interdicción, como lo llama la legislación en el decreto legislativo 1100 del 18 de febrero del 2012, sino que para que pueda ejecutarse estas acciones de interdicción, las personas naturales o jurídicas convertidas en pequeños mineros informales y mediana minería, realicen las actividades o sus operaciones mineras de espaldas a la norma. Decreto legislativo 1105 del 19 de abril del 2012 y el decreto legislativo 1106 del 19 de abril de 2012, aquellas personas naturales o jurídicas que realicen operaciones mineras en el territorio nacional sin respetar los requisitos podrían ser pasibles de acciones de interdicción. Pero ¿qué es una acción de interdicción? ¿Por qué se aplica? ¿Y cuáles son las consecuencias? La acción de interdicción debe ser entendida como una actividad violenta, es el ejercicio de la violencia racional controlada por parte del Estado y que ataca directamente no solamente a aquellas zonas de operación minera, sino también a los bienes empleados para la explotación minera artesanal, informal o mediana minería, con los cuales medios, mecanismos, instrumentos, objetos con los cuales realizan sus actividades de exploración, su actividad minera de la extracción del material minero, específicamente el oro. Aquellas personas naturales o jurídicas que incumplan y empleen sin cumplir las características o requisitos que la ley establece pueden ser objeto de acciones de interdicción. Las acciones de interdicción forman parte de la política estatal en el marco de la protección del medio ambiente. Es una expresión de la política del Estado que busca conservar, preservar y en algunas oportunidades restituir el bien jurídico colectivo denominado medio ambiente. ¿Por qué? Porque las actividades de exploración, explotación y, como no, beneficio de minerales en el Perú genera un impacto directo sobre el medio ambiente, sobre el ecosistema de un determinado lugar, sobre el suelo y subsuelo de aquella parte, de aquel lugar donde se estén ejecutando las operaciones mineras. De ahí que, entendiendo el medio ambiente como un derecho colectivo, su protección, su cuidado es absolutamente importante y, sobre todo, exclusivo del Estado. Entonces, el Estado, dentro de su política de restituir o proteger el medio ambiente, es que ha implementado estas acciones de interdicción para sacar de mercado, para suspender o anular aquellas operaciones mineras que se realicen de espaldas a la ley. ¿Y qué es una acción de interdicción? Una acción de interdicción, por ejemplo, o voladura, los socavones o los lugares donde realizan la operación minera, con la intervención obviamente de la Fiscalía, la Policía, el Ejército, el Ministerio de Ambiente. Todos en conjunto intervienen en la operación minera que se realice sin respetar la ley y hasta pueden llegar a destruir los bienes y los objetos empleados para la exploración, explotación y beneficio de los minerales. Sin embargo, debemos precisar que estas acciones de interdicción que buscan proteger o restituir el medio ambiente no se aplican de manera inmediata, sino que también tienen sus propios requisitos y que vamos a desarrollar a continuación.
Como política del Estado, es preocupación del Estado proteger el bien jurídico colectivo, medio ambiente, ecosistema, medio ambiente. Ha establecido en el año 2012, ha legislado en el año 2012, entre febrero y abril del año 2012, emitió un paquete normativo que justamente da vida o regula o crea estas acciones de interdicción. Me estoy refiriendo al decreto legislativo 1100 del 18 de febrero del 2012, al decreto legislativo 1105 del 19 de abril de 2012 y al decreto legislativo 1106 del 19 de abril de 2012. Si las acciones de interdicción atacan, afectan los bienes, el patrimonio, los lugares de explotación minera, los destruye para que no sigan contaminando, también este paquete legislativo, esta política estatal, también abarca, incluye, afecta el dinero que pueda provenir de estas actividades informales o de estas actividades, de estas operaciones mineras que se realicen de espaldas a este paquete normativo. Y básicamente el decreto legislativo 1106, denominado Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y otros relacionados a la minería ilegal y crimen organizado, es la norma que por excelencia establece las pautas reglamentarias, los procedimientos para que puedan sancionarse y incautar aquellos bienes, aquellos dineros provenientes de la actividad minera informal, sea de mediana escala o de pequeña escala. Entonces, el Estado es muy celoso en la protección, es muy vehemente en la protección del medio ambiente, porque definitivamente, siendo un derecho colectivo, a cada uno de nosotros nos interesa que nuestro medio ambiente esté equilibrado, que sea saludable, para que podamos desarrollarnos a plenitud, para que nuestra salud pueda desarrollarse a plenitud. Sin embargo, ha identificado algunas acciones, algunas operaciones mineras que atacan a este bien jurídico colectivo y que ponen en riesgo nuestro derecho a un medio ambiente sano y saludable, pues estas actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales, específicamente el oro, emplean maquinaria, emplean instrumentos y, cómo no, algunos líquidos que generan contaminación, como por ejemplo el mercurio. Entonces, sobre esta base es que la utilización en las explotaciones mineras de estos bienes y de estos químicos justifican que el Estado, aquellas personas que realicen esta actividad, esta operación minera de espalda a esta ley, apliquen las acciones de interdicción. ¿Qué son las acciones de interdicción? Se encuentra regulada en el artículo 7 del Decreto Legislativo 1100 del 18 de febrero del 2012 y de manera literal prescribe que el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y la Dirección General de Capitanía y Guardacostas pueden realizar las siguientes acciones de interdicción: el decomiso de bienes, que es simplemente incautar los objetos, los bienes que se usan o que se han obtenido producto de la actividad minera, la maquinaria, llámese cargador frontal, llámese retroexcavadora, equipos como las motobombas, las dragas, insumos prohibidos como por ejemplo el mercurio, así como los utilizados para el desarrollo de actividades mineras ilegales conforme a este decreto legislativo. La otra consecuencia es la destrucción o demolición de bienes, maquinaria o equipos citados en el artículo 5 que por sus características o situación no resulten viable su contenido. Entonces, las acciones de interdicción deben ser entendidas como acciones de violencia, como acciones de restricción a otros derechos individuales distintos al derecho colectivo medio ambiente. Llámese, por ejemplo, la propiedad. ¿Acaso una maquinaria no está dentro de la esfera patrimonial de una persona?
¿Acaso el patrimonio, la propiedad no tiene protección constitucional? Claro que sí. Sin embargo, haciendo una ponderación de intereses, interés colectivo, medio ambiente versus interés particular, propiedad o patrimonio, el Estado se ha decantado, ha preferido echar mano a acciones violentas como las acciones de interdicción para proteger el bien jurídico colectivo denominado medio ambiente y dejar de lado, permitir, flexibilizar, ¿no?, el patrimonio al extremo de permitir la destrucción de la maquinaria y la incautación, por ejemplo, de los bienes y los dineros que generados en esta actividad. He ahí la importancia del desarrollo de este tema denominado las interdicciones, las acciones de interdicción en el marco de las operaciones mineras. Sobre esta línea, se han establecido que las acciones de interdicción definitivamente no sean una actividad irracional, una actividad descontrolada, una actividad que quede a manos de la policía y el ejército, sino que esta actividad que busca en el fondo proteger o restituir el bien jurídico colectivo medio ambiente tiene que ser controlada, fiscalizada y con desarrollo presencial del Ministerio Público. En este mismo sentido, el decreto legislativo 1105 hace algunas definiciones para poder comprender sobre qué personas o sobre qué operaciones mineras las acciones de interdicción, llámese destrucción de los bienes y los lugares donde se realiza la operación minera, pueden ser objeto de esta restricción. Y el decreto legislativo 1105 del 19 de abril del 2012, por ejemplo, hace algunas definiciones luego de hablar cuál es el objeto o ámbito de aplicación de este decreto legislativo. Y ahí nos define claramente qué es lo que debemos entender por minería ilegal y por minería informal. Sobre estos dos conceptos que engloban operación minera, y hemos dicho que una operación minera es aquella actividad humana o a través de alguna empresa o maquinaria, es la actividad de explotación, exploración y beneficio de materiales minerales, llámese el oro. Entonces, sobre lo que recae estas acciones de interdicción, como son por ejemplo la destrucción de la maquinaria, es para aquellos casos de minería ilegal definidos en el artículo 2 del decreto legislativo 1105, y que establece que la minería ilegal es aquella actividad ejercida por personas naturales o jurídicas o un grupo de personas organizadas para ejercer dicha actividad usando equipo y maquinaria que no corresponde a las características de la actividad minera que desarrollan, pequeño productor minero o productor minero artesanal, o sin cumplir con las exigencias de la norma de carácter administrativo, técnico y social y medioambiental que rigen dichas actividades o que se realicen en las zonas en las que está prohibido su ejercicio. Sin perjuicio de lo anterior, dice la norma, prescribe la norma, toda actividad minera ejercida en zonas en las que esté prohibido el ejercicio de actividad minera se considera ilegal. Minería informal, actividad minera que se realiza usando equipo y maquinaria que no corresponde a las características de la actividad minera que desarrolla pequeño productor o productor minero artesanal. Entonces, sobre estos dos componentes, sobre estos dos universos en los que se puede aplicar las acciones de interdicción o la destrucción de los bienes, es en los contextos de minería ilegal y minería informal descritos, definidos en el artículo 2 del decreto legislativo 1105. Sin embargo, no todo es malo en esta política estatal, porque claro, si nos afectan el patrimonio, definitivamente están atacando, el Estado está atacando uno de los derechos fundamentales, como es la propiedad, que tiene reconocimiento constitucional. Sin embargo, como lo dije, hacen una actividad de ponderación y privilegian el derecho colectivo medio ambiente versus al derecho individual propiedad. Y esto no es completamente malo, porque la misma norma, la misma ley, en el artículo 4, para aquellas personas que quieren proteger su libertad y su patrimonio, evitando la destrucción y dejando de realizar actividad minera o realizando operaciones mineras de espalda a la ley, pueden ingresar al proceso de formalización de actividad minera
de la pequeña minería y de minería artesanal. Es más, el propio Estado ha establecido incentivos a aquellas personas que puedan o que quieran, que tengan alguna actividad minera, algún proyecto minero, o estén haciendo ya actividades de exploración y beneficio, para evitar la pérdida de su libertad y para evitar la destrucción de sus bienes, podrían ingresar al proceso de formalización regulado en el Decreto Legislativo 1105 a partir del artículo 4. Y se prescribe que la formalización podría ser iniciada o continuada, según sea el caso, por aquellos que realizan actividad cumpliendo con los siguientes pasos. 1. Presentación de la declaración de compromisos. 2. De acreditación de titularidad, contrato de cesión, acuerdo, contrato de explotación sobre la concesión minera. 3. Acreditación de propiedad o autorización de uso del terreno superficial. 4. Autorización de uso de aguas. 5. Aprobación de instrumentos de gestión ambiental correctivo, es como si fuera el IGAFON. 6. Autorización para el inicio de actividades de exploración, explotación y o beneficios de minerales. Entonces, aquellas personas naturales o jurídicas que se sometan al proceso de formalización tienen que cumplir con estos requisitos, y es la única manera de proteger su libertad y, como no, sus bienes, porque de continuar con actividades, pueden caer de espaldas a la ley, pueden caer en una definición de minería ilegal o minería informal, lo que justificaría al Estado, junto con las autoridades competentes del sector, iniciar acciones de interdicción, es decir, buscar los lugares donde están las operaciones mineras, encontrar la maquinaria y, como no, los insumos para la explotación minera, y destruirlos o incautarlos. La incautación y la interdicción puede tener dos expresiones: como incautación, es decir, que el Estado, a través de las fuerzas policiales y las fuerzas armadas, se quedan con las cosas y las depositan en un almacén del gobierno regional, si hablamos en La Libertad, o pasan directamente a destruir. En estos últimos tiempos se está viendo en Patás, por ejemplo, una zona estrictamente minera de la Sierra de la Libertad, se están viendo actividades de interdicción, básicamente aquellas en las que hacen explotar con carga, hacen explotar la maquinaria o los socavones donde están trabajando este grupo de personas. Entonces, estas acciones de interdicción pueden ser evitadas a aquellos que se encuentren dentro o estén iniciando un proceso de formalización. El otro punto importante, luego de haber definido cuál es el contexto y qué es una acción de interdicción, cuál es el contexto donde se aplica esta actividad de interdicción, y haber establecido cuáles son las consecuencias al patrimonio y a la propiedad, porque los pueden destruir, también hay que recordar que se ataca o se afecta, también se restringe la propiedad específicamente relacionado con el dinero que se producen en estas actividades de minería informal, o sea a mediana o pequeña escala, pero al fin y al cabo, siendo una actividad económicamente rentable, los dineros provenientes de estas actividades, de ser identificadas como ilegales, es decir, sin que estén dentro del proceso de formalización, las personas a quienes se les incaute dinero pueden no solamente perder su propiedad, su patrimonio, el dinero, sino también pueden perder la libertad cuando sean condenados por el delito de lavado de activos. Y este decreto legislativo, el 1106 del 19 de abril del 2012, establece de manera taxativa, precisa, cuándo es que los dineros provenientes de la actividad de minería ilegal deben ser combatidos o deben ser denunciados como lavado de activos, y los actos que se desarrollan respecto al dinero generado u obtenido en el marco de actividad de minería pueden ser actos de conversión y transferencia, acto de ocultamiento y tenencia, traslado, transporte, ingreso, salida del territorio nacional de dinero, títulos, valores de origen ilícito. Es decir, el Estado ha fijado una normatividad bastante exhaustiva para prevenir y sancionar a aquellas personas que obtengan dinero producto de la actividad de minería ilegal. Sin embargo, estas acciones pueden ser, estas actividades pueden ser, o la generación del dinero en el marco de una explotación minera y la protección o el cuidado de los bienes empleados para una explotación minera,
o para una actividad de exploración, explotación y beneficio de minerales, pueden ser protegidos siempre y cuando se sometan o inicien los pasos para la formalización de la actividad minera de la pequeña minería y minería artesanal regulado en el Decreto Legislativo 1105 del 19 de abril de 2012. Sobre esa línea debemos informarles de que el propio Estado, en el artículo 18 de este Decreto Legislativo 1105 del 19 de abril de 2012, ha establecido la financiación de instrumentos y acciones a cargo del sector ambiental, financiamiento de actividades de formalización, artículo 17, y es el propio Estado el que, para garantizar la ejecución del proceso de formalización, en su artículo 16 de este Decreto Legislativo 1105, ha establecido que el Ministerio de Energía y Minas, en coordinación con los gobiernos regionales, en este caso de La Libertad, con el Gobierno Regional de La Libertad, llevará a cabo las acciones que sean necesarias para ejecutar el proceso de formalización de la actividad minera a través de las oficinas desconcentradas, las que podrán encargarse de una o más regiones. Las demás entidades del gobierno regional involucradas en la implementación del programa de formalización deberán prestar apoyo técnico al requerimiento del Ministerio de Energía y Minas. Y aquí viene lo importante, a manera de información: todas las personas a nivel nacional que realicen actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales, en este caso oro, pueden ser financiadas sus actividades de formalización. Por eso dijimos que como política estatal, por un lado, ha previsto herramientas que afectan el patrimonio a través de las acciones de interdicción, pero también el Estado, conociendo la realidad nacional, alcanza salvavidas a aquellas personas que realicen esta actividad y que realmente les preocupe la protección del medio ambiente, porque en el artículo 17, en el punto 17.1, ha creado el fondo para el proceso de formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal, cuyos recursos serán destinados a financiar las acciones de formalización a las que se refiere el presente dispositivo, el Decreto Legislativo 1100. La administración del fondo corresponde al Ministerio de Energía y Minas. Son recursos del fondo los provenientes de la lucha contra la minería ilegal, que se han establecido mediante decreto supremo, los provenientes de la cooperación internacional y otros que el Ministerio de Energía y Minas determine de acuerdo a ley. Los recursos del fondo estarán depositados a la cuenta que determine el Ministerio de Economía a través de la Dirección General de Endeudamiento, los mismos que son autorizados a través de asignaciones financieras previo requerimiento de la entidad administradora de fondos. Son aplicados únicamente para los fines del fondo y se incorporan a las entidades beneficiarias en la fuente del financiamiento de recursos determinados conforme al Decreto Legislativo 42 de la Ley 28411. Es decir, por un lado el Estado sanciona, reprime, persigue, destruyendo los bienes y el dinero de estas personas que realizan actividades de minería de espaldas a la ley, pero también les da un salvavidas, les da una oportunidad, les da la posibilidad, es decir, incluso saca de su bolsillo el Estado, de los conceptos que acabamos de leer, para financiar las actividades de formalización. En ese sentido, aquellas personas en La Libertad, por ejemplo, o a nivel nacional, se dediquen a estas actividades, ya saben que tienen la posibilidad de ser financiadas. Estas actividades de formalización pueden ser financiadas con fondo del Estado, y ese es un punto de partida muy importante para efectos de evitar costos a las actividades o a las operaciones mineras, y que en este contexto de volatilidad en la economía, pues la economía aún no está sólida, pueden echar mano a este artículo 17 y exigir a sus autoridades para que puedan disponer o fijar fondos para las personas naturales o el grupo de personas naturales o constituidas en empresa para que inicien el proceso de formalización. Dicho esto, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Como primera conclusión, en relación al tema de las interdicciones en materia de minería ilegal o en operaciones mineras, las acciones de interdicción en el marco de las operaciones mineras son actividades agresivas, son acciones de violencia controlada, son actividades de fuerza que la ley le permite ejecutar a las autoridades
que están en la obligación de cuidar el medio ambiente, la ley les permite echar mano a estas acciones que son invasivas en el patrimonio de las personas, con la finalidad de poder controlar o prevenir o restituir el bien jurídico colectivo denominado medio ambiente. Entonces, como primera conclusión, las acciones de interdicción son actividades violentas, controladas, pero que buscan proteger el medio ambiente. En aquellas operaciones mineras que se realicen actividad de extracción, exploración y beneficio de espaldas a la ley. Segundo punto, estas acciones de interdicción que afectan el patrimonio, el bien, los bienes, la maquinaria de aquellas personas que se dedican a actividades de exploración minera, explotación y beneficio, pueden ser protegidas, no significa que automáticamente van a destruirlas, sino que pueden ser objeto de protección. 3. La libertad también está en juego de aquellas personas que se dediquen a actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales, pues al identificárseles como mineros informales pueden ser objeto de detención, y además de encontrárseles dineros provenientes de esta actividad, pueden ser también sancionados como lavadores de activos, lo que implicaría perder la libertad. Como tercer punto, como tercera conclusión, es que tanto la libertad como el patrimonio pueden ser protegidos con una buena organización legal, con un buen proyecto legal destinado a proteger la libertad de estas personas y, cómo no, su patrimonio. Pues acabamos de referir que incluso el Estado ha desarrollado ha creado un fondo económico para apoyar a las actividades de formalización. Como cuarta conclusión, tenemos que las acciones de interdicción, si bien es cierto, son violentas, pero no aplican en todas circunstancias, sino de manera excepcional aquellos casos que la ley establece y fija como justificación para las acciones de interdicción. Y como último, quinto punto o quinta conclusión, es que tanto el patrimonio como la libertad, a través del decreto legislativo 1106, que sanciona el dinero proveniente de las acciones de minería ilegal, llámese lavado de activos, y la destrucción de la maquinaria, definitivamente pueden ser prevenidas, protegidas